Teoría de los sentimientos morales, una obra de Adam Smith. Continuación. Introducción. Ahora bien, ¿qué es, de un modo más preciso, la simpatía? Ya dijimos que no se trata de una intuición afectiva. La simpatía no es inmediata. Simpatizamos con el dolor y el placer ajenos, no por una comunión con los afectos del otro, sino porque nos damos cuenta de la situación en que se encuentra y juzgamos sus sentimientos y emociones adecuados a la situación. Así, pues, la simpatía no surge de la percepción de los sentimientos ajenos, sino de la percepción de una situación. Y al percibirla, nos ponemos en el lugar del otro y compartimos con él su placer o su dolor. Aprobar el motivo de una pasión, es decir, considerarla adecuada a su objeto, equivale a simpatizar con ella. La simpatía no se produce cuando la pasión del otro nos parece insuficiente o excesiva, es decir, inadecuada. Hay ahí, por tanto, una curiosa y significativa mezcla de generosidad y egoísmo, porque de una parte simpatizar es compadecer o compartir el placer y el dolor ajenos, y para ello es menester que hagamos nuestra situación del otro o nos pongamos en su caso, y por otra parte esta simpatía queda supeditada a nuestra aprobación de los motivos, de tal suerte que ponderamos los sentimientos ajenos con la medida de los nuestros propios. Al mismo tiempo, sin embargo, el otro se convierte también en la medida con la cual aprobamos o desaprobamos nuestra propia conducta, porque siempre pugnamos por examinarla al modo como imaginamos lo haría cualquier espectador honrado e imparcial. De ahí resulta, por el acomodo de las medidas de unos con las de otros, una cierta incapacidad de exceso que se resuelve en la tónica neutra de un término medio, mediocrity, a que antes nos referimos. Ni en el amor podrá haber exceso. El principio cristiano, amar al prójimo como a sí mismo, se transforma en Adam Smith y podríamos decir en el gentleman, en un no amarse a sí mismo más que al prójimo, que no carece de una punta de humor y escepticismo. Esta capacidad de ponerse en lugar del otro es que consiste fundamentalmente la simpatía, y que tiene un sentido tan moderno, es a la vez la fuente para el conocimiento de sí propio. No podemos inspeccionar y valorar nuestros propios sentimientos sin salirnos de nosotros mismos. Conocemos primero a los demás que a nosotros mismos, y tan solo somos movidos a observarnos porque pensamos en el efecto que podemos producir en los demás. No hay, pues, un sentido moral innato. La convivencia es la fuente única de la moralidad. Las reglas morales se forman inductivamente. No aprobamos o condenamos los actos en particular porque al examinarlos resulten estar de acuerdo o no con alguna regla general. Por el contrario, la regla general se forma a través de la experiencia, la cual nos descubre que se aprueban o reprueban todos los actos de determinada especie o circunstanciados en cierta manera. Sin embargo,
será útil al lector no pasar por alto una cierta discordancia o falta de rigor sistemático en las ideas de Adam Smith relativas al problema de si el conocimiento o experiencia moral es inmediato o no. Lo sería si existiese un sentido moral específico, pero esta idea de Shaftesbury y de Hutchinson es debatida con excelentes argumentos. Por otra parte, este conocimiento no es racional, ni intuitivo, ni a priori, ni inductivo. La experiencia moral se produce por la vía afectiva, es la simpatía. Esto parece indicar que se trata de una experiencia inmediata y directa, y en este sentido se habla de un inmediato sentido y emoción, de una percepción primaria de lo bueno y lo malo, y también de unos instintos primarios e inmediatos que nos guían en la elección de los medios propios para cada fin y de una inmediata e instintiva aprobación en cuestiones relativas al castigo de los actos. Esto parece ser decisivo, pero también se nos ha dicho que la experiencia de lo que al otro le pasa y en ella debiera originarse la simpatía no es inmediata. Se nos dice que cuando nos condolemos o simpatizamos, efectuamos una referencia previa a una idea general de la buena o mala aventura, y que el conocimiento de los motivos, cuyo examen solo puede ser intelectual, es previo a nuestra simpatía por la aflicción o el regocijo ajenos, y da la medida de esta simpatía nuestra, pues ella es mayor cuanto más adecuados a la situación correspondiente nos parece aquella aflicción y aquella alegría. Esta cuestión está, por tanto, confusa, como en general toda la terminología relativa a los fenómenos afectivos. Al eludir la teoría del sentido moral, Adam Smith ha implicado en la simpatía y de un modo más o menos subrepticio las funciones intelectuales a las que por otra parte rechaza en el plano de la experiencia moral inmediata, y así ha mediatizado el fenómeno original y primario de la vida moral. Adam Smith no ha visto que la simpatía puede ser independiente no solo, como él dice, de la compenetración afectiva, sino también del juicio de valor. No ha visto que la simpatía por alguien no consiste precisamente en compartir el sentimiento que vive este alguien, sino en otro sentimiento o experiencia más compleja de raíz y cualidad distintas. No ha descubierto, en fin, en la simpatía una dimensión más radical, que no simpatizamos con los sentimientos de las demás personas, sino con las personas mismas. Adam Smith nació en Glasgow, 1723, en cuya universidad estudió con Hutchinson y profesó lógica y moral. Murió en 1790, publicó en 1759 la teoría de la moral de los sentimientos morales, de la que el presente volumen ofrece una selección. La traducción del profesor O'Gorman ha sido hecha sobre el texto de la sexta edición de 1790, reeditado por L. A. Selby Beach en British Moralities, Oxford, Clarendon Press. La selección de textos en la presente traducción reproduce la de la antología citada. Para una más fácil comprensión y penetrante inteligencia de la posición doctrinal de Adam Smith, puede ser conveniente que el estudioso inicie su lectura por la parte séptima, en la cual aquella posición es resumida con claridad
y contrastada con la crítica de otros sistemas de filosofía moral. Ya teniendo esta guía de ideas generales, la lectura de la parte primera y siguientes no podrá correr el riesgo de fatigarse ni de perderse en el detalle de los análisis psicológicos. Nicole. Primera parte, de la propiedad de la acción. Sección 1, del sentido de propiedad, capítulo primero, de la simpatía. Por más egoísta que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza que lo hacen interesante en la suerte de los otros, de tal modo que la felicidad de estos les es necesaria, aunque de ello nada obtenga a no ser el placer de presenciarla. De esta naturaleza es la lástima o compasión, emoción que experimentamos ante la miseria ajena, ya sea cuando la vemos o cuando se nos obliga a imaginarla de modo particularmente vívido. El que con frecuencia el dolor ajeno nos haga padecer es un hecho demasiado obvio que no requiere comprobación, porque este sentimiento, al igual que todas las demás pasiones de la naturaleza humana, en modo alguno se limita a los virtuosos y humanos, aunque posiblemente sean estos los que lo experimenten con la más exquisita sensibilidad. El mayor malhechor es más endurecido transgresor de las leyes de la sociedad, no carece del todo de ese sentimiento. Como no tenemos la experiencia inmediata de lo que otros hombres sienten, solamente nos es posible hacernos cargo del modo en que están afectados, concibiendo lo que nosotros sentiríamos en una situación semejante, aunque sea nuestro hermano el que esté en el potro, mientras nosotros en persona la pasamos sin pena. Nuestros sentidos jamás podrán instruirnos sobre lo que él sufre. Nunca nos llevan ni pueden más allá de nuestra propia persona, y solo por medio de la imaginación nos es posible concebir cuáles sean sus sensaciones. Ni tampoco puede esta facultad auxiliarnos en ese sentido de otro modo que no sea representándonos las propias sensaciones si nos encontrásemos en su lugar. Nuestra imaginación tan solo reproduce las impresiones de nuestros propios sentidos, no las ajenas. Por medio de la imaginación nos ponemos en el lugar del otro, concebimos estar sufriendo los mismos tormentos, entramos, como quien dice, en su cuerpo y en cierta medida nos convertimos en una misma persona. De allí nos formamos una idea de sus sensaciones y aún sentimos algo que, si bien en menor grado, no es del todo semejante a ellas. Su angustia incorporada así en nosotros, adoptada y hecha nuestra, comienza por fin a afectarnos, y entonces temblamos y nos estremecemos con solo pensar en lo que está sintiendo, porque así como estar sufriendo un dolor o una pena cualquiera provoca la más excesiva desazón, del mismo modo concebir o imaginar que estamos en el caso provoca un cierto grado la misma emoción, proporciona a la vivacidad u opacidad con que lo hemos imaginado. Que tal sea el origen de nuestra condolencia, fellow feeling por la desventura ajena, que el ponerse imaginativamente en el lugar del paciente sea la manera en que llegamos a concebir o bien a resultar afectados por lo que él siente.
podría demostrarse con múltiples observaciones obvias si no fuera porque creemos que es algo de suyo suficientemente evidente. Cuando vemos que un espadazo está a punto de caer sobre la pierna o brazo de otra persona, instintivamente encogemos y retiramos nuestra pierna o brazo, y cuando se descarga el golpe lo sentimos hasta cierto punto y también a nosotros nos lastima. La gentuza, al contemplar el cirquero en la cuerda floja, instintivamente encoge y retuerce y balancea su propio cuerpo a la manera que lo hace el cirquero, y tal como cree que debería hacer si se encontrase en su lugar. Las personas sensibles y de débil constitución se quejan de que al contemplar las llagas y úlceras que exhiben los mendigos en las calles, con facilidad sienten una comezón o inquietud en los lugares correspondientes de su propio cuerpo. El horror que conciben a la vista de la miseria de estos desgraciados afecta más que en otro lugar esas partes de su cuerpo, porque ese horror se origina al concebir lo que ellos sufrirían si realmente fuesen los infelices que contemplan, y si esas partes de su cuerpo estuviesen en realidad aquejadas del mismo desdichado padecimiento. Dada su frágil naturaleza, basta la fuerza de esta concepción para que se produzca una comezón o inquietud de que se quejan. Los hombres de la más robusta complexión advierten que al ver ojos enfermos o irritados con frecuencia sienten una muy perceptible irritación en los propios, que obedece a la misma razón, pues aún en los hombres más vigorosos ese órgano es más delicado que cualquier otra parte del cuerpo del hombre más endeble. Mas no solo estas circunstancias incitadoras al dolor y al sufrimiento las que provocan nuestra condolencia. Cualquiera que sea la pasión que proceda de un objeto en la persona primariamente inquietada, brota una emoción análoga en la que el pecho de todo atento espectador, con solo pensar en la situación de aquellas. Cualquiera que sea la pasión que proceda de un objeto en la persona primariamente inquietada, brota una emoción análoga en el pecho de todo atento espectador, con solo pensar en la situación de aquellas. Nuestro regocijo por la salvación de los héroes que nos interesan en las tragedias o novelas es tan sincero como nuestra aflicción por su dolor y nuestra condolencia por su desventura no es menos cierta que la complacencia por su felicidad. Nos aunamos en su reconocimiento hacia aquellos amigos leales que no los desampararon en sus tribulaciones, y de buena gana los acompañamos en el resentimiento contra aquellos traidores pérfidos que los agraviaron, los abandonaron o engañaron. En todas las pasiones de que el alma humana es susceptible, las emociones del espectador corresponden siempre a lo que, haciendo suyo el caso, se imagina serían los afectos del que las sufre. La lástima y la compasión son términos que con propiedad denotan nuestra condolencia por el sufrimiento ajeno. La simpatía, si bien su acepción fue quizá primitivamente la misma, puede ahora, no obstante, con harta impropiedad utilizarse para significar nuestro común interés por toda pasión, cualquiera que sea. En ocasiones la simpatía parecerá que surge de la simple percepción de alguna emoción en otra persona. Las pasiones en ciertos casos parecerán transfundidas en un hombre a otro.
instantáneamente y con prioridad a todo conocimiento de lo que las estimuló en la persona primariamente inquietada. La aflicción y el regocijo, por ejemplo, cuando se expresan manifiestamente en la apariencia y gestos de alguien, al punto afectan en cierto grado al espectador con una parecida dolorosa o agradable emoción. Un rostro risueño es para todo el que lo ve motivo de alegría, en tanto que un semblante triste solo es de melancolía. Esto, no obstante, no tiene validez universal o respecto a todas las pasiones. Hay algunas pasiones cuya expresión no excita ninguna clase de simpatía, sino que antes de enterarnos de que las ocasiona, más bien sirven para provocar en nosotros aversión hacia ellas. La conducta violenta de un hombre encolerizado más bien propende a exasperarnos en su contra que contra sus enemigos, pues como desconocemos los motivos que lo han provocado, nos es imposible ponernos en su caso ni concebir nada semejante a las pasiones que esos motivos excitan. Pero claramente vemos cuál es la situación de aquellos con quien está enojado y el grado de violencia a que están expuestos de parte de tan enfurecido adversario. Propendemos pues a simpatizar con sus temores o resentimientos e inmediatamente estamos dispuestos a hacer causa común en contra de ese hombre de quien por lo visto esperan tanto peligro. Si bastan las simples apariencias de la aflicción y el regocijo para inspirar en nosotros hasta cierto punto emociones iguales, es porque nos sugieren la idea general de alguna buena voluntad o mala aventura que ha acaecido a la persona en quien las percibimos, y tratándose de estas pasiones, esto es suficiente para que influya en poco en nosotros. Los efectos de la aflicción y del regocijo se agotan en la persona que experimenta esas emociones, cuyas manifestaciones no nos sugieren, como en el caso del resentimiento, la idea de otra persona por quien estemos ansiosos y cuyos intereses sean opuestos a los suyos. La idea general de la buena o mala voluntad origina, por lo tanto, cierta ansiedad por la persona que sea objeto de ella, pero la idea general de la provocación no excita simpatía por la ira de quien ha sido provocado. Tal parece que la naturaleza nos enseña a ser más renuentes en abrazar esta pasión, y hasta que no estemos instruidos en sus motivos, a estar dispuestos más bien a hacer causa común en su contra. Aún nuestra simpatía con la aflicción y el regocijo ajenos, antes de estar avisados de sus motivos, es siempre en extremo imperfecta. Las lamentaciones, que nada expresan salvo la angustia del paciente, más bien originan curiosidad por inquirir cuál sea su situación, junto con cierta propensión a simpatizar con él, que no una verdadera simpatía que sea bien perceptible. Lo primero que preguntamos es: ¿qué os ha acontecido? Y hasta que obtengamos la respuesta, nuestra condolencia será de poca entidad, a pesar de la inquietud que sintamos por una vaga impresión de su desventura, y aún más por la tortura de las conjeturas que sobre el particular nos hagamos. En consecuencia, la simpatía no surge tanto de contemplar a la pasión como de la situación que mueve a ésta. En ocasiones sentimos por otro una pasión de la que él mismo parece totalmente incapaz, porque al ponernos en su lugar, esa pasión que brota en nuestro pecho se origina en la imaginación, aun cuando en la realidad no acontezca lo mismo en el suyo.
nos sonrojamos a causa de la desfachatez y grosería de otro, aunque él no dé muestras ni siquiera de sospechar la incorrección de su conducta, porque no podemos menos que sentir la vergüenza que nos embargaría caso de habernos comportado de manera tan indigna. De todas las calamidades a que la condición moral expone el género humano, la pérdida de la razón se presenta con mucho como la más terrible, hasta para quienes solo poseen un mínimo de humanidad y contemplan este último grado de la humana desdicha con más profunda conmiseración que cualquier otro. Pero el infeliz que la padece ríe y canta, quizá, y es del todo insensible a su propia miseria. La angustia que la humanidad siente, por lo tanto, en presencia de semejante espectáculo, no puede ser el reflejo de un sentimiento del paciente. La compasión en el espectador deberá necesariamente y del todo surgir de la consideración de lo que él en persona sentiría viéndose reducido a las mismas triste situación, si de lo que quizás sea imposible al mismo tiempo pudiera juzgarla con su actual razón y discernimiento. Qué tormentos son los de una madre cuando escucha los gemidos de su hijo, que en la agonía de la enfermedad no puede expresar lo que siente. En su idea de lo que está sufriendo, añade a la verdadera impotencia su propia conciencia de ese desamparo y sus propios terrores a las ignoradas consecuencias de la perturbación, y de todo esto forma para su propio dolor la imagen más perfecta de la desdicha y congoja. El niño, sin embargo, solamente siente la inquietud del momento, que nunca puede ser excesiva. Por lo que al futuro se refiere, está perfectamente a salvo, y en su inconsciencia y falta de previsión cuenta con un antídoto contra el temor y la ansiedad, los grandes atormentadores del pecho humano, de los que en vano la razón y la filosofía intentarán defenderlo cuando llegue a ser un hombre. Simpatizamos hasta con los muertos, y haciendo caso omiso de lo que realmente es importante en su situación, ese temeroso porvenir que les espera, principalmente nos afectan aquellas circunstancias que impresionan nuestros sentidos, pero que en nada pueden influir en su felicidad. Es dura condición, pensamos, el estar privado de la luz del sol, permanecer incomunicado de la vida y el trato, yacer en la fría sepultura, presa de la corrupción y de los reptiles de la tierra, ya no ocupar el pensamiento de los vivos, sino ser borrado en poco tiempo de los afectos y casi de la memoria de los más caros amigos y parientes. En verdad, así nos lo imaginamos. Nunca podremos sentir lo suficiente por quienes han padecido una tan espantosa calamidad. Parece que el tributo de nuestra condolencia se les debe doblemente, ahora que están en peligro de ser olvidados por todos y por los futiles honores que rendimos a su memoria. Procuramos, para nuestra propia desdicha, mantener despierto artificialmente nuestro melancólico recuerdo de su desventura. Que nuestra simpatía sea impotente para consolarlos parece agravar esta calamitosa situación, y pensar que todos nuestros esfuerzos son vanos, y que aquello que alivia todas las otras desdichas, el remordimiento, el amor y las lamentaciones de los amigos, no pueden confortarlos, solo sirve para exasperar nuestro sentido de su desgracia. Sin embargo, la felicidad de los muertos,
con toda seguridad, en nada resulta afectada por estas circunstancias, ni el pensamiento de tales cosas puede perturbar la profunda tranquilidad de su reposo. La idea de esa monótona e interminable melancolía que la imaginación naturalmente atribuye a su condición tiene su origen en que asociamos al cambio que les ha sobrevivido nuestra conciencia de ese cambio, en que nos colocamos en su lugar y en que alojamos, si se me permite la expresión, nuestras almas vivientes en sus cuerpos inanimados, de donde concebimos lo que serían nuestras emociones estando en su caso. Es causa de este engaño de la imaginación por lo que la previsión de nuestra muerte nos resulta tan temerosa y por lo que la sola idea de esas circunstancias, que sin duda no pueden causarnos dolor, nos hacen desdichados mientras vivimos. De esto surge uno de los más importantes principios de la naturaleza humana, el pavor a la muerte, gran veneno de la felicidad, pero gran freno de la humana injusticia, que a la vez que aflige y mortifica al individuo, defiende y protege a la sociedad. Capítulo segundo, del placer de la simpatía mutua. Mas sea cual fuere la causa de la simpatía, o como quiera que se provoque, nada haya que nos agrade más que advertir en el prójimo sentimientos altruistas para todas las emociones que se albergan en nuestro pecho, y nada nos subleva tanto como presenciar lo contrario. Quienes se complacen en derivar todos nuestros sentimientos de algunas sutilezas del amor propio piensan que no se extravían cuando dan razón, según su propia doctrina, tanto de aquel placer como de este dolor. El hombre, dicen, consciente de su propia flaqueza y de la necesidad de que está respecto a la ayuda de los demás, se regocija en cuanto advierte que los otros hacen suyas sus propias pasiones, porque así se confirma en esa ayuda, pero se aflige en cuanto advierte lo contrario, porque ve afirmada su oposición. Empero, tanto el agrado como el dolor son sentidos tan instantáneamente y con frecuencia con motivos harto frívolos, que parece evidente que ni uno ni el otro pueden derivarse de ninguna clase de consideraciones egoístas de ese tipo. Un hombre se siente mortificado cuando, después de haberse esforzado por divertir a la reunión, advierte que nadie salvo él celebra sus bromas. Por lo contrario, la alegría de la reunión le es altamente satisfactoria y estima esta reciprocidad de sentimientos como el más caluroso aplauso. Tampoco parece que su placer obedezca del todo a la vivacidad con que su alegría se ve aumentada por la simpatía de los otros, ni su dolor a la desilusión que experimenta al faltarle ese placer, aunque tanto lo uno como lo otro sin duda cuentan en alguna medida. Cuando hemos leído un libro o poema tantas veces que ya no nos entretiene, aún puede divertirnos su lectura en compañía de otro. Para ese tiene toda la gracia de lo novedoso. Participamos de la sorpresa y admiración que naturalmente experimenta, pero que por nuestra parte somos ya incapaces de sentir. Apreciamos las ideas que van apareciendo, más bien al modo como a él se le presentan y no como nosotros la vemos, y nos divertimos por simpatía con su entretenimiento de que de esa manera alienta el nuestro. Por lo contrario, habría de incomodarnos si no le divirtiese, y ya
no nos resultaría agradable la lectura. Se trata de un caso semejante. La alegría de la reunión sin duda aviva nuestra alegría y sin duda también su silencio nos desilusiona. Mas si es cierto que esto contribuye tanto al placer que por otra parte derivamos como al dolor que por otra experimentamos, de ninguna manera se trata de la única causa de uno y otro, y la reciprocidad de los sentimientos ajenos con los nuestros parece ser causa de placer y su ausencia causa de dolor, que no puede explicarse de este modo. La simpatía que mis amigos manifiestan por mi alegría ciertamente me proporciona placer al avivar esa alegría, pero la que manifiestan por mi dolor no me podría consolar ni solo si solo sirviese para avivarlo. Sin embargo, la simpatía aviva la alegría y alivia el dolor. Aviva la alegría dando nuevo motivo de satisfacción y alivia el dolor insinuando al corazón la casi única sensación agradable que de momento es capaz de albergar. Es de advertirse en efecto que estamos más deseosos de comunicar a nuestros amigos las pasiones desagradables que las agradables, que de una simpatía obtenemos mayor satisfacción en el primer caso y que en este su ausencia nos escandaliza más que en aquel. ¿De qué modo sienten alivio los desventurados cuando han encontrado una persona a quien pueden comunicar la causa de su pena? Parece que sobre la simpatía de ésta descargan parte de sus desdichas y no sin razón se dice que las comparte con ellos. No solo sienten una aflicción semejante a la que ellos sienten, sino que como si hubiese absorbido una parte de la pena, lo que él experimenta parece que alivia el peso de lo que ellos sienten. Sin embargo, por el hecho de referir sus infortunios, renuevan en cierta medida su dolor, despiertan en su memoria el recuerdo de aquellas circunstancias que motivan su aflicción. De consiguiente, sus lágrimas corren más abundantes que antes y con facilidad se abandonan a los excesos del dolor. Mas en todo esto encuentran gusto y con toda evidencia sienten sensible alivio porque la dulzura de su simpatía compensa con liberalidad la amargura de ese dolor que para provocar la simpatía así avivaron y renovaron. Por lo contrario, el insulto más cruel con que puede ofenderse a los infortunados es hacer poca cuenta de sus calamidades, aparentar indiferencia ante la alegría de nuestros compañeros no es sino falta de cortesía, pero no mostrar un semblante serio cuando nos relatan sus aflicciones es verdadera y crasa inhumanidad. El amor es agradable pasión. El amor es agradable pasión, el resentimiento desagradable, y en consecuencia no estamos tan deseosos de que nuestros amigos acepten nuestras amistades como de que participen en nuestros resentimientos. No podemos perdonarles el que muestren poco interés por los favores que hemos recibido, pero nos impacientamos si permanecen indiferentes a las injurias que hayamos sido víctimas, ni es nuestro enojo con ellos tan grande por no congratularse con nosotros como por no simpatizar con nuestro resentimiento. Aquí hacemos una pausa. Continuaremos con el párrafo. Les es difícil evitar ser amigos de nuestros amigos, pero difícilmente pueden evitar ser enemigos de quienes con nosotros están distanciados.